Buenos días a todos a los que nos acompañan en el día de hoy. Mi nombre, como se indica, es Luis Rodríguez. Soy residente de endocrinología de la Universidad de Antioquia. El día de hoy vamos a realizar la evaluación de la evidencia que existe hasta el momento con la infección por el SARS-CoV-2 y la presencia de diabetes. Como vemos en la imagen, esta correlación es importante tenerla presente y es lo que nos motiva en el día de hoy a realizar esta charla. ¿Qué tiene de relación las infecciones con la diabetes? Desde el 2003 se demostró que la presencia de diabetes es un factor de riesgo para el desarrollo de infecciones y específicamente en este estudio se demostró que el 18% de los pacientes que tienen diabetes tienen riesgo de desarrollar enfermedades infecciosas. Es decir, 1 de cada 5 pacientes con diabetes está en riesgo de tener infecciones. Bien, en el caso de infecciones como las que vamos a hablar el día de hoy asociadas a la causa de la pandemia, tenemos que en el 2003, con el primer virus de este tipo de infecciones, que fue el virus del SARS, se asoció que el paciente que tenía diabetes tenía un riesgo relativo de 3.1 veces más riesgo de tener SARS cuando era diabético. Y con la presencia de influenza se demostró en 93,000 casos de H1N1 que casi el 15% tenían diabetes como presencia de comorbilidad y más o menos 300 casos en la infección del virus MERS tenían 55% de prevalencia de diabetes. Y de estos pacientes en Arabia Saudí se demostró que la presencia de diabetes mellitus aumentaba un odds ratio de 2.7 veces más riesgo de ingreso a unidad de cuidado crítico y necesidad de soporte ventilatorio. Teniendo en cuenta este contexto, es que nos motivamos porque con la infección por el coronavirus SARS-2 hay un aumento en la mortalidad de hasta el 3.8% para finales de febrero. Sin embargo, al aumentar la edad en casi 45,000 pacientes reportados por el CDC de China, se demostró que existía hasta casi un 13.5% de mortalidad en los pacientes con 80 años. Y es claro que entre más edad tienen nuestros pacientes, más posibilidades tienen de tener diabetes como comorbilidad. Y en este grupo, el 7.3% de los pacientes de casi 45,000 eran diabéticos, lo que nos indica que existe una relación en esta infección y en las previas que se han demostrado con la presencia de ser diabético y tener infección. Como la evidencia con respecto a la infección por el SARS-CoV-2 y este coronavirus ha ido aumentando a través de los días. A finales de febrero la mortalidad estimada era de 3.4% y actualmente ya va llegando a 6.1%. En comparación con virus anteriores, el MERS tenía una mortalidad mucho más elevada. No obstante, este valor es dinámico y posiblemente la posibilidad de fallecer en el contexto de esta infección pueda ser mayor y mucho más si nos encontramos con pacientes con comorbilidades como la diabetes. En nuestro país, la IDF demostró el año pasado que aproximadamente de una población adulta de 32.796 millones de habitantes, Colombia tiene una prevalencia de 8.1% de personas con diabetes, es decir, un estimado de casi 2.7 millones de personas tienen aún más riesgo de morir y de complicarse con esta infección, lo cual nos motiva incluso más cuando miramos que el 20% de los pacientes en nuestro país pueden tener diabetes cuando son adultos mayores, es decir, 1 de cada 5 puede tener diabetes, lo cual aumenta su riesgo y nosotros como médicos lo que queremos darle es seguridad a ese paciente y disminuir su riesgo. Para el día de ayer teníamos confirmados en nuestro país casi
3.000 casos, de los cuales 127 ya son casos fatales, y en el departamento de Antioquia tenemos ya casi 290 casos reportados, lo cual aumenta el riesgo no solo de nuestra región de Antioquia, sino de todas las regiones de nuestro país. Y es importante que estos pacientes no aumenten su riesgo, sino que podamos controlarlo. Por eso es importante que hablemos el día de hoy de qué existe de evidencia que nos demuestre que la diabetes sí es una comorbilidad frecuente y que además se asocia a peores desenlaces clínicos en esta población. Desde el punto de vista fisiopatológico, la hiperglicemia aumenta la posibilidad de inflamación en la vía respiratoria. También el estrés oxidativo y la disminución de la capacidad de la respuesta inmune predisponen a que los virus y las infecciones bacterianas generen más riesgo de infecciones. Además, una mayor susceptibilidad a una respuesta inflamatoria exagerada, que es uno de los patrones que se ha demostrado que más afecta la función pulmonar en los pacientes con la COVID-19. En un paciente diabético, la inmunidad innata y el sistema del complemento se encuentran disminuidos. Esto genera que haya una actividad fagocítica disminuida, una disminución de la quimiotaxis de los macrófagos y de los neutrófilos, y un cambio en la modificación del perfil de respuesta de los linfocitos CD4. Además, la actividad del complemento se encuentra comprometida. Y como vemos en esta imagen, existen dos formas en la cual nuestro cuerpo responde a una infección. Una forma protectora que en los pacientes con diabetes se encuentra disminuida, y una forma que puede asociarse a más injuria pulmonar, SDRA y muerte. Y lastimosamente estos pacientes tienen más riesgo de tener esta respuesta inflamatoria. Por ende, es importante que los controlemos y evitemos que se presenten estos cuadros infecciosos y que la respuesta inflamatoria no sea óptima. Además, ¿por qué se asocia con más riesgo de infecciones virales estos pacientes? Porque el paciente con diabetes tiene mayor expresión del receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 en todos los receptores de su cuerpo, no solamente a nivel pulmonar, sino también a nivel renal, a nivel pancreático, y en otros órganos se ha demostrado que hay aumento del receptor del virus, y esto hace que el comportamiento en un paciente diabético sea más agresivo que en uno no diabético. Hay mayor susceptibilidad de la inflamación, y esto genera una menor capacidad de aclaramiento del virus. Y esto fue demostrado en China en un estudio donde evaluaron el comportamiento de la depuración del virus y la negativización de las pruebas a través del tiempo. En 106 pacientes, los cuales 63 eran mujeres, y de este grupo 8.5% tenían presencia de diabetes, se demostró durante un tiempo de observación de casi 40 días que el promedio de pacientes que tenían la infección a los 10 o 20 días ya tenían pruebas negativas. No obstante, hubo factores que hicieron que demoraran mucho más días para negativizarse la prueba. Una disminución de la depuración del virus. ¿Cuáles fueron estos pacientes? Los que eran de sexo masculino, con edad avanzada, hipertensos y con presencia de diabetes. Y esto es claro que es frecuente verlo en nuestro medio, y lo que nos motiva a que seamos muy cautelosos con esta población, debido a que el virus se comporta y demora más tiempo en sus cuerpos en comparación con la población general. Además, múltiples evidencias nos demuestran, como en esta con casi 170 pacientes evaluados en China, que la mayoría de pacientes se encuentran entre la quinta hasta la séptima década de la vida, y de estos la presencia de comorbilidades, principalmente hipertensión, y en este grupo la segunda más frecuente fue la presencia de diabetes. Entonces, pacientes con edad avanzada y presencia de diabetes aumentan la posibilidad de tener mayor tiempo en el cuerpo la infección en comparación con personas que no tienen esto. En este metaanálisis que se evaluó con varios estudios reportados, 6 resultados se compilaron para evaluar cuánto era la prevalencia de las comorbilidades en una población.
y haciendo un enfoque en la cantidad de pacientes evaluados específicamente en el caso de la diabetes, se identificaron que en 1.527 pacientes la presencia de la diabetes fue encontrada con una prevalencia de 9.7% y estos pacientes tenían un doble de riesgo de ingresar a unidad de cuidado crítico o de presentar casos infecciosos de mayor gravedad en comparación con los grupos que no tenían presencia de diabetes, lo cual justifica lo que estamos comentando. También se demostró que la presencia de comorbilidades en otro metaanálisis de casi 46.248 pacientes fue del 10%, datos que son consistentes y que nos están indicando que los pacientes con esta infección, al tener presencia de la comorbilidad de diabetes, aumenta la posibilidad de infección por coronavirus del tipo 2 y además se asocia con mayor complicaciones y con mayor gravedad, aumentando casi en un 107% la posibilidad de ingreso a cuidado crítico en comparación con los pacientes que no tenían presencia de diabetes. Pero no solamente es un resultado en población china, en un estudio publicado recientemente en la región de Italia, en Lombardía, en casi 1.600 pacientes con pruebas positivas para coronavirus, se demostró que la mediana de edad de esta población era 63 años y mucho más hombres en comparación a mujeres. Y como vimos previamente, el sexo masculino se ha acompañado de peores desenlaces en comparación al sexo femenino en las diferentes series. De estos pacientes con presencia de comorbilidad, como vemos en la imagen, la diabetes fue la cuarta comorbilidad más presente, pero las demás comorbilidades son asociadas también a la presencia de diabetes. Entonces, son pacientes con hipertensión, con enfermedades cardiovasculares, con hipercolesterolemia, pero también con presencia de diabetes, que todo esto engloba un síndrome metabólico y que favorece a la infección y a la respuesta inflamatoria exagerada en estos pacientes. Sin embargo, esta publicación que les comparto es interesante teniendo en cuenta que quiso evaluar específicamente no todas las comorbilidades, sino en específico el factor que podía generar en los pacientes tener o no tener la presencia de diabetes. Esto fue publicado hace unos 10 días con población estudiada en un hospital de Wuhan y se demostró que la diabetes podía tener un efecto tanto en la progresión como en el pronóstico en 174 pacientes evaluados de forma consecutiva en el mes de febrero. De esta población se encontraron 137 individuos sin presencia de diabetes que se iban a comparar con 37 con presencia de diabetes. Si miramos en la imagen, los pacientes con diabetes tenían una tendencia a mayor edad en comparación con los grupos de control y eran más hombres que mujeres. De estos, el 21% eran diabéticos, tenían hipertensión y tenían también casi 18.4% enfermedades cardiovasculares. En este estudio, la diferencia de mortalidad no fue marcada. Sin embargo, como vemos en la imagen, sí hubo diferencia en unos datos desde el punto de vista clínico. Los pacientes que no tenían diabetes tenían mucho mayor presencia de fiebre en comparación con los pacientes sin diabetes. Y esto es un dato muy importante desde el punto de vista clínico. Nuestros pacientes pueden estar con un cuadro infeccioso y llegar a febriles a la consulta. Y es significativo que no se nos pasen estos pacientes. Además, podrían tener menos fatiga y menos escalofríos. En este momento, entonces, dejamos claro que los pacientes con diabetes tienen menos síntomas en comparación con los pacientes sin diabetes. Además, tenían menor dolor a nivel torácico y menor disnea en comparación con los pacientes no diabéticos. Desde el punto de vista paraclínico, comparando todos los pacientes sin diabetes versus los pacientes con diabetes, se demostró que existía mayor elevación de la BCG y de los factores de respuesta inflamatoria como la interleuquina 6 y la proteína C reactiva. Además, se evidenció que significativamente había un aumento marcado de dímero D que se acompaña
por supuesto, de un mayor riesgo de eventos trombóticos en estos pacientes, al ser diabéticos versus los que no lo eran. Pero, sin embargo, en este estudio, los investigadores evaluaron además qué posibilidad existía de riesgo cuando comparamos pacientes que solamente tenían diabetes como morbilidad versus pacientes que no tenían diabetes ni tampoco ninguna otra comorbilidad. Y se encontraron 24 versus 26 pacientes. Y aquí fue llamativo que en estos pacientes con solamente diabetes, las tomografías mostraron cambios mucho más marcados en comparación a los que no tenían ninguna comorbilidad. Y los paraclínicos del perfil a nivel hepático mostraban elevación de todos los marcadores de función hepática alterados al ser diabéticos versus los no diabéticos. Y un dato muy importante que es desde el punto de vista práctico útil para nosotros es el punto de vista de los linfocitos. Los pacientes con diabetes tenían mucha más linfopenia, tendencia a la neutrofilia y presencia de anemia en comparación con los grupos de control. Y en este grupo, por supuesto, tenían marcadores de respuesta inflamatoria mucho más marcados que sus comparadores. Y el dímero D persistió con elevación en el grupo de diabetes con respecto al control. Además, se evaluó cómo fue el comportamiento de estos individuos, de los cuales casi el 30% tenían uso de insulina previa. Además, cuando ingresaron esos pacientes que tenían insulina, requirieron un aumento de la dosis de la insulina. Y 9 de los 24 pacientes necesitaron insulina durante el ingreso, que indica que casi el 40% de la población cuando se hospitalice va a necesitar insulina en esta corte. Y si nos damos cuenta, solamente el 12% presentó cetoacidosis diabética, lo cual nos indica que las complicaciones se pueden presentar, pero son más asociadas desde el punto de vista de daño orgánico múltiple y no solamente desde un punto de vista metabólico. Por lo que, en conclusión, tenemos que recordar que los pacientes van a tener menos fiebre y escalofrío, menos disnea y dolor torácico, van a tener presencia de linfopenia y anemia, con tendencia a la neutrofilia, riesgo de eventos trombóticos y disfunción orgánica y endotelial marcada por elevación del dímero D y unas tomografías y hallazgos imagenológicos más graves en comparación con los no diabéticos. En este contexto, siempre tenemos que insistirle a nuestros pacientes que se acojan a las medidas de prevención que se han distribuido por todos los medios de comunicación y por todas las redes y por todo el personal que ha insistido en que se acojan a las medidas para evitar que esta persona que ya está en riesgo tenga más posibilidades de infectarse y de tener complicaciones durante el curso de esta infección. Y además es importante siempre insistir en que se debe llamar antes de consultar y evitar los traslados por fuera de la casa. Utilizar la mascarilla convencional con las indicaciones que actualizó el ministerio y preservar el aislamiento. En estos pacientes es importante que eviten traslados para reclamar medicamentos, utilizar ayudas a través de telemedicina para no tener que consultar innecesariamente y recibir el apoyo por cuidadores o por la familia para que estas condiciones sean acogidas. Ya desde el punto de vista de recomendaciones, tenemos que hacer recomendaciones desde el punto de vista ambulatorio y desde el punto de vista hospitalario. El tratamiento ambulatorio en pacientes con la COVID-19 debe ser el mismo que venía recibiendo, bien porque no tenemos evidencia hasta el momento que recomiende modificaciones. No obstante, existen unas recomendaciones que debemos tener presentes en estos pacientes. Por lo menos, si están recibiendo tratamiento con insulina, es importante que, como estamos en el contexto de una infección, posiblemente al hacer unos monitoreos más frecuentes, si el paciente tiene valores de glucemia más elevados, la recomendación es que se aumente la dosis o que se ajuste para evitar que vaya a presentar alguna crisis de hiperglicemia.
No obstante, los pacientes van a tender a tener mucha más hiporexia en comparación con los pacientes que no tienen presencia de infecciones graves, y lo que nos motiva en estos casos es a insistir en los monitoreos frecuentes para evitar tendencias a la hipoglicemia por el uso de los antidiabéticos. Y lo que se recomienda en estos casos que presenten valores de glucemia con tendencia a hipoglicemia es que se reduzca la dosis de la insulina basal en aquellos que estén usando insulina basal de forma ambulatoria y que se suspendan los medicamentos secretagogos. En este caso, las sulfonilurias no deberían utilizarse en estos pacientes. Y los inhibidores de SGLT2, a pesar de que son medicamentos seguros y tienen eficacia a nivel cardiovascular, si el paciente no logra una adecuada hidratación, es recomendable que se suspendan durante el curso de la infección, que posiblemente no sea más allá de 2 a 3 semanas. Si nuestro paciente se encuentra más sintomático en comparación con síntomas leves, pero que ya esté con tendencia a la hiporexia, con muchos escalofríos, con molestias, en estos pacientes se recomienda no usar ni la sulfoniluria ni los inhibidores de SGLT2 y que se haga un acompañamiento por telemedicina, orientando con los resultados de la glucometría los ajustes que se consideren pertinentes. Y esto es importante porque la telemedicina va a ser una de las opciones que vamos a echar de la mano durante esta pandemia, y esperemos que sea el puente para evitar que nuestro paciente y el personal que está atendiendo tengan la menor exposición posible. Y esto no es una herramienta nueva. Ya en nuestro país la legislación del uso de la telemedicina está completamente regulado, y esta evidencia de 2016 demuestra que el uso de telemedicina para evaluar pacientes con cuidados estándar versus pacientes que se seguían con telemedicina puede ser efectiva. Se evaluaron en Dinamarca durante octubre de 2011 a julio de 2012 40 pacientes que estaban 22 en el tratamiento normal y 18 en el tratamiento por seguimiento con telemedicina, y se demostró que durante el seguimiento mínimo de 6 meses los pacientes tenían un promedio de consultas de 4.1% a través de la telemedicina, sin ninguna pérdida de estos seguimientos por telemedicina. Y los pacientes que tenían un cuidado estándar pudieron perder la cita hasta en un 13%, lo que nos indica que desde el punto de adherencia es una buena recomendación. Y además, como vemos en la gráfica, los pacientes en oscuro eran los de telemedicina, lograron un porcentaje de cambio y de descenso de la hemoglobina glicada y de la glicemia mucho mayor en comparación con el grupo de cuidado estándar, lo que nos motiva a estar tranquilos y darle esta opción a nuestro paciente, teniendo en cuenta que sí existe evidencia que va a ser efectiva. Y por supuesto, teniendo en cuenta todas las herramientas de tecnología que tenemos a nuestro alcance, la idea es usarla para hacer seguimientos remotos sin necesidad de un contacto estrecho con el paciente y evitar las exposiciones. Existen ya formas de tener los resultados en la nube de las glucometrías, aplicaciones que nos permiten acceder a la información del paciente o que éste la tenga de una forma organizada sin necesidad de estar llevando registros manuales, y poderlos evaluar de una forma más exacta sin riesgo de que se generen cambios al momento de la transcripción de los valores. Y además, forma de evaluar incluso monitoreos continuos de glucosa a través de resultados en la nube con ciertos dispositivos que nos permiten acceder a toda esa información de forma remota y hacer un adecuado seguimiento de nuestros pacientes. Y una de las invitaciones es a que podamos usar toda esta tecnología en nuestros pacientes ambulatorios para tenerlos controlados y no tener solamente la pandemia de casos por la COVID-19, sino una gran cantidad de pacientes que nos lleguen a la consulta porque se nos descompensaron por no tener un adecuado seguimiento. Y lo que queremos hacer es seguir con el manejo personalizado, haciendo un análisis de esos datos que nos da el paciente, enfocar el tratamiento y hacer los seguimientos de forma remota hasta que podamos nuevamente
retomar las consultas desde el punto de vista presencial como normalmente lo venimos realizando al día a día. Y en estos pacientes es importante que durante su tiempo de cuarentena y de aislamiento no se generen impactos desde el punto de vista emocional, teniendo en cuenta que son pacientes de más edad y que van a estar con una disminución del contacto social, por lo cual el uso de la telemedicina favorece que su paciente reciba el acompañamiento de sus cuidadores desde el punto de vista médico habituales. Además, el uso de videollamadas y de contacto con familiares puede limitar esa dificultad que tenemos del contacto personal. Además, se recomienda que en estos pacientes también se disminuya el acceso a informaciones desde el punto de vista sensacionalistas y sesgados que puedan aumentar el estrés y el cortisol, que es una de las situaciones que favorece al desarrollo de descontrol. En los pacientes que puedan realizar actividad física, por supuesto, se pueden seguir rutinas y acompañamientos para favorecer el desarrollo del hábito de actividad física y así disminuir el riesgo de caídas y de sarcopenia. Y además, estos pacientes, si se ponen ansiosos, van a comer mucho más y van a tener más riesgo de descompensación desde el punto de vista metabólico. Por eso es importante hacer un adecuado acompañamiento de nuestros pacientes. Pero ya cuando los tenemos hospitalizados, esta evidencia en 29 pacientes evaluados en China demostró, después de realizar 881 glucometrías, que el 56.5% tenían resultados anormales. 20 de los 29 pacientes evaluados se consideraron que estaban por fuera de metas y de estos solamente un 10% presentó hipoglicemias. Aunque no hubo un porcentaje elevado, es importante evitar tanto que nuestro paciente suba los valores de glucemia y que también presente hipoglicemias. ¿Y cuál va a ser el manejo en estos pacientes hospitalizados? Los pacientes que estén recibiendo metformina y SGLT2 estarán contraindicados en el contexto hospitalario y se dejará como opciones de tratamiento los manejos con insulina y con inhibidor de DPP4. La evidencia que muestra que los inhibidores de DPP4 son seguros fue evaluada en 2016 por medio de esta publicación, donde se ingresaron a un ensayo clínico controlado aleatorizado 277 individuos que tenían hospitalización en sala general o de cirugía, que tenían vía oral por más de 48 horas y que eran diabéticos con insulina a dosis de menos de 0.6 unidades por kilo, con valores de glucometría entre 140 y 400 miligramos. Estos pacientes fueron evaluados para comparar cómo iba el uso de la sitagliptina 100 miligramos o 50 miligramos en aquellos con tasa de filtración glomerular entre 30 y 50 mililitros por minuto, más una dosis de insulina glargina de 0.15 a 0.25 unidades por kilo día a cualquier hora del día, versus pacientes con esquema basal bolus. Este estudio se evaluó para tener unas metas de glucometría entre 100 y 140 y se demostró que los pacientes que recibían la intervención con sitagliptina más insulina basal versus el esquema basal bolus no tenían diferencias en el control metabólico ni tampoco tenían más riesgo de hipoglicemias ni de lesión renal aguda, lo que nos demuestra que estos pacientes solamente con una inyección al día tenían menos dosis de insulina, no tuvieron más riesgo de hipoglicemia y en el contexto de la infección y lo que nos motiva a dar esta recomendación es que al usar un medicamento oral y una dosis de insulina al día vamos a tener menos exposición para nuestro personal que tiene que estar administrando constantemente los medicamentos y así limitamos la carga de impacto en el uso de medicamentos que puedan exponer a los pacientes y también exponer al personal que los está atendiendo. Y en el contexto de la unidad de cuidado crítico, la recomendación es aumentar los tiempos en los cuales se está realizando las glucometrías en estos pacientes. La recomendación es realizar glucometrías al menos cada 4 horas
y además tener un valor de glucometría entre las 12 p.m., de 12 a.m. hasta las 4 a.m. y en estos valores nocturnos poder evaluar cómo es el comportamiento de la glucometría y hacer los ajustes de la insulina basal. Entonces, recomendamos, teniendo en cuenta un consenso que se realizó con todo el servicio de endocrinología de la Universidad de Antioquia, que se proponga un esquema basal con insulina rápida subcutánea y evitar lo máximo el uso de infusiones continuas, debido a que esto obliga a que cada hora o constantemente el paciente esté recibiendo seguimientos y se esté exponiendo el personal que va a atender a estos pacientes en la unidad. Y el esquema recomendado es usar insulina de acción prolongada, sea insulina de Gludet o insulina Glargina, en una dosis basal de 0.25 unidades por kilo día. Y la única modificación de esta dosis es en el contexto de pacientes con un IMC de más de 35. Obesos grado 2 van a recibir una dosis de 0.3 unidades por kilo día. Para dejar un ejemplo claro de cómo sería el uso de la insulina y teniendo en cuenta que debe ser un esquema fácil para que pueda ser aplicado por médicos expertos y no expertos, en un paciente con 70 kilos, con IMC de 28, la dosis inicial calculada va a ser de 17.5 unidades por día. Como hay que redondear el valor, se le aplicarán 18 unidades de insulina basal todos los días a la misma hora, a cualquier hora, pero que sea siempre la misma hora de la dosis de la insulina. Y los ajustes se van a hacer teniendo en cuenta la glucometría nocturna, la tendencia del valor de la insulina, de la glucometría durante el día. Si el paciente durante el día va presentando valores mucho más elevados, va a necesitar ajustes para evitar la hiperglucemia, y si por el contrario van descendiendo, la idea es que se disminuya. Y por eso, con glucometrías cada 4 horas, podemos verificar si nuestro paciente se mantiene entre 80 y 180, lo vamos a dejar igual. Si tiene glucometrías entre 50 y 80, se disminuirá el 10% de la dosis de insulina. Si la glucometría da por debajo de 50, se disminuirá el 20% de la dosis, y si sale por encima de 180, aumentar el 20% de la dosis para lograr un rango entre 80 y 180 durante la glucometría control. Y la insulina rápida se administrará a una dosis de 0.2 unidades por kilo distribuida en una dosis cada 4 horas, es decir, 6 veces al día. La dosis será en esta paciente de 2.3 unidades, redondeándola a 2 unidades cada 4 horas. Con los resultados de glucometría se podrá hacer también el ajuste para mantener unos valores y evitar hipoglicemia. Si la hipoglicemia se presenta y la paciente presenta un valor por debajo de 50, no se aplicará esa dosis de insulina y se pasará a un bolo IV de 250 cc de dextrosa al 10%, y a los 15 minutos se repetirá la glucometría, y en caso de mejoría no se aplicará esa dosis de insulina, pero si persiste con los valores por debajo de 50, se puede aplicar una nueva dosis de dextrosa para evitar la persistencia de la hipoglicemia. Si está entre 50 a 110, antes de aplicar se aplica la misma dosis. Si está entre 110 a 180, se aplica la dosis igual, entre 50 a 110, la mitad de la dosis, y si está mayor de 180 a 250, una unidad, y si la glucometría da mayor de 250, aplicar 2 unidades. Estos son los esquemas de inicio del tratamiento. Y por supuesto, estos valores deben irse titulando para lograr un control metabólico y mantener 80 a 180 miligramos de glucosa durante el seguimiento. Estos pacientes pueden tener mayor tendencia a la hiperglicemia. Sin embargo, además de tener la infección, el uso de corticoides puede potenciar las hiperglicemias. No obstante, como recomendación práctica y para que pueda ser aplicada por la mayoría de la población, el consenso indicó que la recomendación que vamos a utilizar
en general va a ser este esquema de manejo. Y además hay que hacer un seguimiento desde el punto de vista nutricional, y esta publicación reciente de la Sociedad de Nutrición Europea apoya a que durante estancia en la unidad de sala se favorezca a una evaluación y un screening de malnutrición. Cuando el paciente ingresa a la UCI entre el día 1 y el día 2, se debe hacer una adecuada evaluación con el grupo de soporte nutricional para evaluar las necesidades metabólicas del paciente, y en los días posteriores motivar en la medida de lo posible el uso de nutrición enteral. Y cuando el paciente ya esté por fuera de la UCI, motivar a que se dé una rehabilitación para evitar alteraciones en la deglución, broncoaspiraciones y una inadecuada evolución de nuestro paciente después de la estancia en la unidad de cuidado crítico. Finalmente, cuando nuestro paciente le damos salida y ya puede retornar a casa, se deben evaluar cómo va a ser el seguimiento de este paciente, y la idea es que podamos ajustar el tratamiento teniendo en cuenta los niveles de hemoglobina glicada. Si la hemoglobina glicada al egreso está por debajo de 7, se puede dejar el mismo manejo. Si está entre 7 y 9, es posible dejar esquema con insulina a la mitad de la dosis y poder seguir con el esquema que venía recibiendo ambulatoriamente, evitando el uso de las sulfonilurias. Y si el valor de hemoglobina glicada está por encima de 9, la idea es que este paciente, cuando salga, siga con insulina después de la hospitalización. Y si nos damos cuenta, en la publicación que se evaluó en China, casi el 40% de la población requirió de manejo con insulina después de la infección, lo cual es importante tener presente que estos pacientes pueden necesitar insulina después del tratamiento. Sin embargo, los valores de hemoglobina glicada pueden modificar y dar falsos valores elevados y falsos valores bajos. En el contexto específico de la infección por SARS-CoV-2, es importante tener presente que la cloroquina puede generar falsos valores de niveles de hemoglobina glicada, y también los niveles de hemoglobina del paciente con esta infección fueron mucho más bajos, como les mostré, por lo cual es importante tener un seguimiento y más adelante evaluar al mejorar los niveles de hemoglobina en los que haya descendido, para ver si la hemoglobina glicada se modificó y si se logró un control metabólico o si necesita aún mayores ajustes. Finalmente, las conclusiones de la charla que quiero darles para que tengan presente y las apliquen es que la diabetes es un factor de riesgo y aumenta el riesgo de enfermedades severas y de ingresos a la unidad de cuidado crítico, y esto los pacientes deben conocerlo. Además, se asoció a peores desenlaces clínicos y es una de las motivaciones para que logremos un adecuado control de estos pacientes. Se deben unificar criterios para que los personales que no sean expertos puedan tener opciones con lo cual puedan lograr un control del paciente, y es lo que nos motivó a realizar estas recomendaciones que posteriormente van a estar publicadas en la revista Iatreia, y los invitamos a que cuando ya tengamos el resumen de esta charla publicado, lo puedan utilizar en las instituciones, principalmente en aquellas que no tienen médicos endocrinólogos disponibles todo el tiempo, y limitar la exposición tanto de los pacientes y del personal que está en la primera línea de atención, y más que todo en cuidado crítico, que son poblaciones con un alto nivel de experticia. Debemos protegerlos para que puedan seguir atendiendo a estos pacientes, y si se disminuye la cantidad de horas en las que se debe hacer las glucometrías, es una de las recomendaciones que consideramos válidas para evitar que la cantidad de personal valioso disminuya. Por lo cual invito a que acojamos las recomendaciones que compartí, y espero que haya sido de un beneplácito para todos esta charla y que podamos aclarar las dudas que existan. Muchas gracias y esperemos que la curva siga aplanándose.